Imagina un escenario en el que la frágil paz de Medio Oriente se rompe en un instante. En el centro de esta crisis, un audaz ataque iraní contra Israel como respuesta directa al asalto de abril contra los intereses consulares de Teherán en Damasco. Este movimiento de represalia no se trata solo de dinámicas regionales, sino de mostrar fuerza cuando se siente acorralado. Mientras los misiles trazan arcos en el cielo, dibujando rutas de desafío y desesperación. La primera hora de este conflicto marcará el tono de lo que podría convertirse en una de las confrontaciones más trascendentales de la historia moderna. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Hora 1. Cientos de misiles y drones serán lanzados desde Irán, Irak, Siria y Yemen en un ataque directo contra Israel. Sin embargo, la mayoría de los misiles de crucero será interceptada por cazas israelíes o derribada por los avanzados sistemas de defensa aérea del país. Solo un pequeño número de los más de 100 misiles balísticos logrará impactar dentro de territorio israelí. Este primer bombardeo, que durará entre 4 y 5 horas, provocará daños limitados, principalmente en objetivos militares. Desde el inicio del ataque, Estados Unidos acudirá en defensa de Israel, derribando decenas de misiles y drones mediante sus destructores USS Carney y USS Arleigh Burke en el Mediterráneo Oriental. También participarán los escuadrones 494 y 335 grados de la Fuerza Aérea estadounidense, enviando F-15 Strike Eagles para abatir drones iraníes. Incluso la Real Fuerza Aérea Británica interceptará varios objetivos. 5 horas después, Irán podría considerar la operación concluida, satisfecho por haber enviado su mensaje sin causar daños decisivos. Pero la interpretación israelí será clave, una advertencia calculada o una provocación intolerable. Si Israel decide responder, poco importará que Irán haya optado por ataques previsiblemente interceptables o que no se hayan golpeado activos estadounidenses. Una contraofensiva inmediata, ignorando los llamados a la moderación del Pentágono, colocaría a ambos países al borde de una guerra total. Aunque Israel, ya desgastado por su conflicto con Hamás, podría evitar abrir un nuevo frente, la presión interna para responder será enorme. Y si esa respuesta es demasiado contundente, Israel, Irán y sus aliados podrían verse arrastrados inevitablemente a una guerra abierta. Hora 6. Tras consultar a su gabinete de guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu, bajo presión interna desde 2019 por cargos de fraude y corrupción, podría sentir que no tiene más opción que adoptar una postura firme ante la escalada iraní. Considerará que, a través de su llamado eje de la resistencia, que incluye a Hamás, Hezbollah y los hutíes, Irán ya ha lanzado numerosos ataques indirectos contra Israel. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los dos países había atacado directamente el territorio del otro. La guerra en Gaza puede haber inclinado la balanza. Hora 7. Algunos miembros del gobierno israelí estarán decididos a lanzar una contraofensiva inmediata, pese a que el presidente Joe Biden ha dejado claro que Estados Unidos no participará en operaciones ofensivas. Para equilibrar las presiones, Israel podría optar por atacar primero los sistemas de defensa aérea de Irán, especialmente los que protegen la base aérea de Isfahán, encargada de defender las instalaciones nucleares de Natanz. En lugar de enviar aviones tripulados al espacio aéreo iraní, Israel desplegará una pequeña escuadra de drones cuadricópteros para confundir los radares y luego lanzará un par de misiles desde el espacio aéreo sirio, a varios cientos de kilómetros al oeste. Hora 10. Este es el punto crítico del conflicto. Si Israel no sigue su ataque moderado con una ofensiva más contundente, la iniciativa volverá a manos de Irán. Tal vez esto haya sido suficiente y Teherán decida detenerse, o tal vez sospeche que la respuesta israelí fue solo el preludio de una operación mayor. Si es así, Irán volverá a la ofensiva lanzando más misiles antes de que puedan ser destruidos en tierra. Hora 12. Irán y sus aliados lanzan otra oleada de drones y cientos de misiles balísticos y de crucero, incluso mayor que la anterior, ya una de las más grandes de la historia militar. Tras el asalto aéreo, es probable que Irán ordene a Hezbollah atacar por tierra desde Siria o el Líbano.
En número de tropas, Irán tiene ventaja, con alrededor de 1.2 millones de efectivos activos y reservistas, además de miles de piezas de artillería. Israel cuenta con unos 750.000 soldados, muchos ocupados en Gaza o defendiendo el norte frente a Hezbolá, pero posee una división blindada más poderosa, con más de 2.200 tanques, casi el doble que Irán. Aún así, ambos países están separados por casi 1.000 kilómetros, con Siria, Irak, Jordania y Arabia Saudita entre ellos, lo que hace improbable una guerra terrestre directa. Además, cualquier intento iraní de mover tropas por Irak o Siria provocaría una respuesta inmediata y devastadora de Estados Unidos. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de un ataque terrestre coordinado por Hezbolá. El grupo libanés cuenta con miles de drones, misiles antitanque y antiaéreos, y un arsenal masivo de cohetes y vehículos blindados, y ya ha intercambiado fuego con Israel a lo largo de la frontera norte. Hora 17. Bajo órdenes de Teherán, Hezbolá intensificaría sus ofensivas, concentrándolas en el llamado Panjam del de Galilea, una franja de territorio israelí que se adentra en el sur del Líbano. Si lograran ocuparla, abrirían una ruta terrestre directa hacia el norte de Israel. Sin embargo, dada su falta de avances previos, esto parece poco probable. En este tipo de combate urbano, sistemas como la cúpula de hierro ofrecen poca utilidad, ya que los cohetes de corto alcance y los lanzagranadas antitanque vuelan bajo y son difíciles de interceptar. Hora 25. Israel se prepara para desplegar sus activos de largo alcance, bombarderos furtivos F-35 y misiles balísticos intercontinentales de precisión. Aunque Israel posee mejores aviones y submarinos con capacidad nuclear, Irán cuenta con el arsenal de misiles más grande y diverso del Medio Oriente. Muchos provienen de aliados como Corea del Norte y, aunque depende de componentes extranjeros, Irán tiene la capacidad industrial para desarrollar misiles de largo alcance. De hecho, es el único país que ha desarrollado un misil de 2.000 kilómetros de alcance sin poseer armas nucleares. Hora 26. Combatientes de Hezbolá intentan cruzar la frontera norte mientras Irán continúa enviando misiles y drones contra objetivos militares israelíes. Misiles balísticos intercontinentales no nucleares son lanzados en ambas direcciones, cruzándose en el cielo sobre Jordania e Irak, rumbo a Teherán y Jerusalén. En este punto, el conflicto, que antes se limitaba a asesinatos encubiertos, ciberataques, sabotaje nuclear y guerras por poder, estalla en una guerra multinacional que involucra directa e indirectamente a al menos dos potencias nucleares. Es improbable, pero no imposible, que tras el primer intercambio de misiles intercontinentales Israel escale a una respuesta nuclear. Hipotéticamente, un misil de crucero con una ojiva nuclear de 150 kilotones lanzado contra el corazón de Teherán mataría a casi 500.000 de personas, vaporizando todo en un radio de 1.35 kilómetros del punto de impacto. Hora 30. Si Israel llegara a usar un arma nuclear contra Irán, el mundo quedaría en shock. Hasta donde se sabe, Irán no tiene una respuesta equivalente. Teherán ha negado reiteradamente poseer armas nucleares, aunque el ayatolá Ali Jamenei ha afirmado que, si decidieran tenerlas, nadie podría impedirlo. Si Irán no puede responder con armas nucleares, ni directa ni indirectamente a través de sus aliados, la guerra entre ambos países quedaría, en la práctica, terminada. Sin embargo, las consecuencias diplomáticas para Israel serían enormes. La principal preocupación israelí ha sido que un Irán nuclear se vuelva aún más audaz, incrementando su apoyo a sus aliados o incluso transfiriéndoles armas nucleares. Si el arsenal israelí no ha disuadido ataques convencionales, la pregunta es qué ocurriría cuando Irán tenga sus propias armas nucleares. De hecho, un asesor del líder supremo iraní afirmó recientemente que construirían una bomba si la existencia del país se viera amenazada. Pero retrocedamos. Mucho antes de que la opción nuclear entre en juego, tan pronto despeguen los primeros misiles iraníes, es probable que veamos escuadrones de cazas israelíes atacando defensas aéreas e instalaciones de lanzamiento en Irán. Israel emplearía aviones estadounidenses de última generación, diseñados para su fuerza aérea, lo que le daría una clara ventaja en el aire. La Fuerza Aérea iraní cuenta con unos 37.000 efectivos,
pero décadas de sanciones han limitado su modernización. Opera pocas decenas de aviones de ataque, en su mayoría modelos rusos y jets estadounidenses envejecidos adquiridos antes de 1979. Su aeronave más capaz es el Sukhoi 24, un bombardero táctico desarrollado a finales de los años 60, lo que refleja su desventaja tecnológica. Donde Irán sí tiene abundancia es en drones. Ha entregado más de 1000 Shahab-136, además de Shahab-131 y Mohajer-6, a Rusia, por lo que es razonable asumir que dispone de miles más. Israel, en contraste, posee cientos de F-15, F-16 y F-35, incluidas variantes furtivas como el F-35 Yadir. Aunque no tiene bombarderos estratégicos, cuenta con aviones cisterna que permiten múltiples oleadas de ataques de precisión a larga distancia. También es pionero en drones, como el Al-Harran, capaz de volar a gran altitud durante más de 50 horas. La mayor ventaja israelí reside en su defensa aérea multicapa, desarrollada tras la Guerra del Golfo y respaldada por Estados Unidos. Sistemas como Arrow 3, Arrow 2, Onda de David y la cúpula de hierro permiten interceptar misiles y drones a distintas altitudes, coordinados con bases estadounidenses en la región. Esto significa que gran parte de los activos iraníes sería neutralizada antes de llegar a Israel, con un fuerte apoyo defensivo aliado desde las primeras fases del conflicto. Si prevalece la prudencia y ambos países evitan intercambiar misiles intercontinentales o armas nucleares, la guerra podría tomar otro rumbo. Tras una fase de presión diplomática, es probable que Estados Unidos intervenga con su arsenal estratégico, misiles de crucero, bombarderos B-52, misiles lanzados desde submarinos y cazas, para golpear activos militares clave de Irán, casi con certeza en coordinación estrecha con Israel. Hora 30. El único aliado estatal de Irán en Medio Oriente es Siria, pero el gobierno de Bashar al-Assad probablemente no pueda ayudar mucho, dado que sigue intentando recuperar el control total del país tras la guerra civil que estalló en 2011. Teherán mantiene buenas relaciones con Moscú, pero la guerra de Putin en Ucrania limitaría seriamente la capacidad de Rusia para respaldarlos, sobre todo si Estados Unidos ya está involucrado directamente. Irán también mantiene una relación cordial con China, que le ha comprado petróleo, pero Pekín tiene que pensar en las sanciones occidentales actuales y futuras. Esto significa que la mejor carta de Irán para apoyo externo es su eje de la resistencia. Si el liderazgo iraní ordenara a algunos o a todos estos actores que lanzaran un ataque coordinado contra Israel, las FDI, ya ocupadas en Gaza, quedarían muy exigidas tratando de defender todas las fronteras. Una coalición así intentaría entrar y ocupar territorio israelí, pero es difícil saber cuán efectiva sería. Hezbollah lleva casi 20 años peleando con Israel, las milicias proiraníes han seguido atacando a fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, y los hutíes de Yemen han lanzado misiles y drones contra Israel y atacado en el Mar Rojo. Pero este bloque regional, que también incluye al gobierno sirio, a Hamás y a otros grupos armados de Irak a Yemen, solo ha tenido éxitos limitados, en parte por sus distintas prioridades y por sus propios problemas internos. De hecho, Hamás ya había pedido ayuda al eje para enfrentar a las FDI en Gaza, los hutíes han perdido varios choques con la Marina de Estados Unidos. Y en el caso de Hezbollah, al Líbano le tomó años recuperarse de la guerra de 2006, y hoy, metido en una crisis económica que ha disparado la pobreza y vaciado las instituciones, su gobierno no está ansioso por entrar en otra guerra total contra Israel y sus aliados. Estados Unidos, que ya está financiando la defensa de Ucrania y que peleó 2 guerras costosas en Irak y Afganistán en las últimas 2 décadas, tampoco quiere que el conflicto en Gaza se convierta en una guerra entre estados. Pero eso no significa que no pueda pasar. Si Estados Unidos y los aliados europeos de Israel realmente quieren disuadir una guerra regional, tendrán que convencer a Irán de contener tanto a sus praxis como a su programa nuclear. Hora 48. A medida que continúa la guerra aérea, dominada por Israel y respaldada por Estados Unidos, también veremos una fuerte escalada de la ciberguerra que ya existe entre ambos países. En lugar de buscar enfrentamientos terrestres directos, Irán podría intentar desestabilizar las defensas militares y la vida interna de Israel.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, los ciberataques contra Israel se han triplicado, por lo que, en un conflicto abierto con Irán, el país tendría que prepararse para ataques dirigidos a su sector tecnológico, con el objetivo de interrumpir sistemas, robar datos o filtrar información sensible. Otra vía para evitar que los aliados de Israel entren de lleno en el conflicto, o para impedir una guerra regional total, sería recurrir a tácticas de guerra asimétrica, asesinatos selectivos o ataques contra embajadas y consulados israelíes en Occidente. Estas acciones indirectas permitirían a Teherán reclamar pequeñas victorias de represalia sin desatar un conflicto fuera de control. Si la guerra llegara a este punto, sin embargo, ya no habría marcha atrás. ¿Por qué parece que Irán está dispuesto a escalar ahora? Tal vez, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Teherán olió sangre en el agua y creyó, equivocadamente, que Israel ya no podía defenderse por sí solo. Pero lo que hemos visto sugiere lo contrario. Y si esta guerra ocurre, Irán podría encontrarse frente a un Israel menos paciente y más decidido a demostrar su fuerza. En cuanto a quién ganaría una guerra entre Israel e Irán, la realidad es que nadie gana cuando una cadena de conflictos ideológicos escala hasta convertirse en una guerra entre naciones. Aún así, dadas las capacidades defensivas demostradas por Israel frente a la amenaza más seria de Irán, es poco probable que Teherán tenga el poder militar necesario para dominar el conflicto en el aire, en tierra o en el mar. Lo más sensato para Irán sería dar por cerrado el episodio y volver a su estrategia de guerra por encargo. También sería prudente que su liderazgo tomara nota de la precisión estratégica demostrada por Israel en su ataque contra los sistemas de defensa aérea en Isfahán. Ese ataque envía dos mensajes claros: Israel quiere evitar una guerra total, pero también puede golpear lo que quiera, cuando quiera. Mientras el liderazgo israelí decide su próximo paso, también conviene mirar su propia historia. Durante la Guerra del Golfo de 1991, Irak lanzó 40 misiles Scud contra objetivos civiles israelíes para arrastrar a Israel al conflicto. Si el entonces primer ministro Yitzhak Samir hubiera respondido, habría fracturado la coalición internacional de 42 países que George H.W. Bush había formado contra Saddam Hussein. Para disuadir a Israel, Washington envió baterías de misiles Patriot. No eran perfectas, pero ayudaron a convencer a Samir de mantenerse al margen. La coalición se mantuvo y Saddam fue derrotado rápidamente. Samir entendió el valor de la contención y la cooperación internacional. Netanyahu, quien entonces era viceministro y se considera su discípulo, deberá decidir si sigue ese mismo camino. Desde sus primeros años, marcados por guerras que buscaban borrarlo del mapa, Israel ha mantenido una doctrina de autodefensa basada en la idea de que la mejor defensa es un buen ataque. Formalmente conocida como la doctrina Begin, surgió cuando el primer ministro Menachem Begin ordenó bombardear en 1981 el reactor nuclear de Osirak, en Irak, para impedir que produjera plutonio para armas nucleares. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu parece estar adoptando un enfoque más contenido frente a Irán, que ha seguido avanzando en su programa nuclear, afirmando, sin pruebas concluyentes, que no busca militarizarlo. Desde el ataque iraní de abril, ha habido intensa especulación sobre si Israel retomará una estrategia de defensa nuclear preventiva o si apostará a que Teherán no se atreverá a cruzar esa línea. Al atacar los sistemas de defensa aérea que protegían al menos una instalación de enriquecimiento en Natanz, Israel demostró que podía haber golpeado varias instalaciones nucleares clave si hubiera querido. Pero quizá no. Israel sabe desde hace años que destruir las numerosas y fortificadas instalaciones nucleares iraníes sería mucho más complejo que la operación de 1981. Irán es más grande, está más lejos y requeriría una campaña de bombardeo sostenida, mientras que la Fuerza Aérea israelí está optimizada para ataques de precisión rápidos y puntuales. Por ahora, ambos bandos parecen haberse alejado ligeramente del borde del abismo. Aún así, Medio Oriente es hoy un lugar más peligroso y volátil. Israel e Irán han cruzado una línea roja, militar y simbólica, y es totalmente posible que cualquiera de los dos empuje este conflicto más allá del punto de no retorno. ¿Qué piensas tú? ¿Ya llegaron a ese punto? ¿Van camino a una guerra total? Y si es así,
¿Quién ganaría? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo. Nos vemos en el siguiente video.